Bien, como les decía entonces, y empezamos a hablar de la India antigua, muy bien, sus inicios en el río Indo y en estas ciudades Mohenjo-Daro y Harappa. Muy bien, ahí está, ¿no? Civilizaciones del Indo, claro que sí. Acá está, mira, ven el mapita, vemos, ¿ves? El norte de la India, el río Indo, y ahí se observa, ahí está el río Indo y se observa la ciudad de Harappa, Mohenjo-Daro, muy bien, Mehrgarh, Lothal, son ciudades. Ahí comienza la antigua civilización de la India, ¿no? Y como vemos acá en la imagen de la ciudad de Harappa, esta era una antigua piscina para baños rituales. Aquí se juntaba el agua y se hacían baños rituales, ¿no? Acá vemos este personaje que es uno de los habitantes de estas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, que tenían cierta, digamos, eran básicamente de raza negra, le decían los drávidas de raza negra, los habitantes de Mohenjo-Daro y Harappa. Ahora, eran ciudades que llaman hasta ahora mucho la atención por su gran planificación, ciudades muy ordenadas, con calles trazadas, incluso tienen un sistema de drenaje de aguas sucias, ¿no? O sea, un sistema para evacuar aguas sucias, aguas negras o aguas hervidas, como se le llama. Muy bien, entonces utilizaron el bronce, tenían un juego parecido al ajedrez, tienen un juego muy parecido al ajedrez. Entonces esas eran las características de estas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. ¿Qué cultivaban? Trigo, muy bien, cebada también, claro que sí. Entonces esos eran sus alimentos, ¿no? Como dice acá, políticamente no llegó a haber un estado centralizado, sino eran varias ciudades con autonomía, ¿no? Destacando por su gran desarrollo urbano, como les digo, ciudades planificadas, calles trazadas, sistemas de desagüe, todo, destacando Harappa y Mohenjo-Daro. Muy bien. Es considerada la primera civilización de la India. ¿Qué pasó? Con Mohenjo-Daro y Harappa entraron en decadencia, parece que hubo problemas naturales, ¿no? De repente sequías, problemas con el clima, y llega una invasión. Desde el norte llegan los arios, indoeuropeos, o sea, gente blanca, ¿no? Llamó la atención porque como los drávidas eran de tez oscura, tez negra, llegaron los invasores, los arios indoeuropeos. Muy bien, entonces ahí pasaríamos al siguiente periodo de la India, que es el periodo védico. Los arios o indoeuropeos, ellos trajeron un dios llamado Indra, que lo vemos acá abajito, que era el dios de la guerra, el dios Indra. Perfecto, ahí está. Y también los arios aprendieron mucho de los drávidas, pero a los cuales los tenían sojuzgados, ¿no? Como clase dominada, grupo dominado, ¿no? Y estos arios elaboraron la escritura llamada sánscrito, que hasta ahora existe en la India. Y estos arios tomaron un poco, ¿no? la religiosidad de los drávidas, la forma de pensar de los drávidas, y comenzaron a elaborar libros religiosos. Pero en la India los libros religiosos son muy distintos a lo que nosotros podemos conocer, ¿no? Porque generalmente nosotros, los occidentales, ¿no? Cuando hablamos de libros religiosos, hablamos pues de libros básicamente basados en la fe, en la creencia de un Dios absoluto, ¿verdad? En una idea de salvación del alma, ¿no? Un poco dramático nuestros libros religiosos. Pero en el caso de los libros religiosos de la India, más que dramáticos, son filosóficos. Sus libros religiosos hablan más acerca de la conducta, también hablan acerca del alma, pero lo hablan más en términos filosóficos, de pensamiento,
de comportamientos, de actitudes. Entonces no tienen esa carga emotiva, ¿no? De dramatismo, que tienen los libros religiosos como la Biblia para nosotros. No, los libros religiosos de la India apelan mucho a la conducta, apelan mucho digamos, a la forma de entender las cosas, a la filosofía, ¿no? Son libros más pensados, ¿no? Más que de fe, son incluso de análisis social, ¿no? Un poco las conductas sociales. Entonces son muy distintos, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Un libro religioso de la India, ¿no? Voy a encontrar, ¿no? La idea de un Dios, el pecado. Y no, son libros filosóficos que, como repito, muchas veces analizan la conducta de las personas en torno a su sociedad, más que la fe o más que Dios. Entonces, tenemos acá los arios elaborando los libros religiosos de estos Vedas, ¿no? De estos arios, son los famosos Rig Veda, ¿no? Que están acá, mira. Libros religiosos, los Vedas, ¿no? El Rig Veda, Yajur Veda, Samma Veda, Atar Veda también, incluso los Upanishad, acá falta poner los Upanishads. Los Upanishad también son libros que hablan acerca de la conducta, de la filosofía, de cómo entender el mundo y la sociedad. Muy bien, ahora, los arios indoeuropeos poco a poco van a ir organizando el famoso sistema de casta, que es lo que hasta ahora existe en la India. Y además, luego de escribir sus libros religiosos filosóficos, ¿no? Estos Veda, van a aparecer tres grandes dioses en la India antigua, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Seguimos entonces por acá. Ahí está, el periodo brahmánico. Muy bien, el periodo brahmánico, donde se va a establecer el sistema de castas. Primero tendríamos que citar los tres grandes dioses, ¿no? Primero, el dios creador, Brahma. El dios creador, Brahma, hasta ahora en la India, Brahma, que lo vemos acá. Este personaje es el dios creador Brahma, que si observas tiene varios rostros. Y tiene varios rostros porque, según cuenta la mitología de la India, Brahma le gustaba mucho meditar, pensar, reflexionar, que, como ya te he dicho, es la forma que ellos entienden de la religiosidad: pensar, filosofar, debatir. Entonces Brahma dice que estaba meditando y su hija comenzó a dar vuelta, ¿no? Comenzó ahí a correr en torno a él, en torno a Brahma, que estaba sentado. Y Brahma quería mucho a su hija. Dice que, según la mitología, ¿no? Brahma quería bastante a su hija. Y entonces él, por mirar a su hija, que estaba así corriendo en torno a él, ¿no? Jugando, él miraba para todos lados, ¿no? Miraba así a los costados, atrás, porque quería ver constantemente a su hija. Y entonces por eso lo representan así, con varios rostros, ¿no? En realidad no es que tenga varios rostros, sino que es su rostro que está girando para ver a su hija cómo juega, ¿no? Porque le tenía bastante cariño a su hija. Brahma, el dios creador. Luego también estaba Vishnu, pero ojo, que estas son deidades que surgen ya, ¿no? Cuando los arios han invadido los Drávidas, la civilización original de la India, y han generado estos libros Veda, ¿no? Rig Veda, ¿no? Filosóficos, los Upanishads. Y entonces ahí es donde aparecen estos dioses. Brahma como el dios creador, muy bien. Luego, que lo estamos viendo ahí sentado, repito, este de acá es Brahma, con varios rostros. Luego está Vishnu. Vishnu era el guerrero santo, el guerrero sagrado, Vishnu. Y Vishnu tenía una cualidad, que él siempre interactuaba con los seres humanos, pero Vishnu se reencarnaba, o encarnaba en tal caso, para interactuar con los humanos, pero con cuerpos prestados. O sea, Vishnu tomaba el cuerpo de una persona o incluso el cuerpo de un animal para interactuar con los seres humanos. Y entonces a esos cuerpos que Vishnu tomaba prestado se llaman avatares, ¿no? El avatar. Entonces los avatares era cuando Vishnu tomaba prestado un cuerpo
de un guerrero, de un animal, de un niño, de una mujer, tomaba prestado el cuerpo para poder interactuar con los humanos, ¿no? Nueve encarnaciones tuvo Vishnu, 9 avatares. El más famoso es cuando él toma prestado el cuerpo de Krishna. Krishna era un guerrero sagrado, un ser humano sagrado, y Vishnu toma el cuerpo de Krishna para interactuar, repito, con los seres humanos, ¿no? Esos cuerpos prestados se llaman avatares. Entonces, Brahma, Dios creador, ¿no? Alguna vez me dijeron, no, profe, Brahma la cerveza. No, Brahma que la cerveza le dio. Brahma es el Dios creador. Vishnu, el guerrero sagrado, y luego estaba Shiva. Shiva era pues el dios de la fertilidad y de la destrucción. Mira qué curioso. A Shiva, bueno, no se la ha colocado acá, no se ha podido colocar la imagen, pero Shiva es el dios que siempre se la representa, que la gente de la India, ¿no?, lo representa bailando, ¿no?, en movimiento. Y entonces le ponen varios brazos a Shiva, le ponen como 4 brazos, ¿no? Y no es que sea un mutante, un deforme, sino que varios brazos, porque él constantemente bailaba, constantemente danzaba, y para darle esa sensación de movimiento es que le ponen varios brazos, pero en realidad es simplemente para dar la sensación de que él estaba bailando, danzando, ¿no? Igual que a Brahma, que no es que tenga varias caras, que era un monstruo, no, sino que es su misma cara que estaba constantemente dando vueltas para ver a su hija, como les he contado. Entonces, Shiva lo representan bailando, ¿no?, con varios brazos en movimiento, encima de una tortuga, generalmente, encima de una tortuga. Entonces, Shiva es el dios de la destrucción y a la vez de la creación y de la fertilidad, porque a Shiva se le relacionaba con las inundaciones que provocaba el río Indo. El río Indo, así como los ríos del Perú, hay temporadas que viene su caudal alto, pero es un río que viene con barro. Entonces todo ese barro, lo que nosotros llamaríamos huaico, ¿no?, todo ese barro baja y destruye aldeas, inunda casas, ¿no?, malogra cosechas incluso, ¿no? Pero luego, una vez que baja su caudal sobre ese barro, se puede cultivar. Entonces por eso el río Indo, ¿no?, el río de la destrucción, cuando sube ese caudal, pero sube su caudal de mala manera, ¿no?, o sea, a través de huaicos, como te digo, ¿no?, de deslizamientos. No es como el río Nilo, que va creciendo poquito a poquito, ¿no?, sin matar gente, pero no, el río Nilo en ese aspecto es más tranquilo. Estos ríos son más caudalosos, ¿no? El Indo entonces viene con barro, todo, ¿no?, destroza, pero luego sobre ese barro que ha traído el río ahí se cultiva, ¿no? Entonces ahí se tiene buenas cosechas. Entonces Shiva es relacionada al río Indo, causa destrucción, pero a la vez fertiliza. Ese es Shiva, y lo representan en movimiento, como el río, ¿no?, con su caudal en movimiento, con su barro que va bajando en movimiento constante. Entonces igualito, Shiva es representado bailando, de la destrucción y de la fertilidad. Ahora, es bien curioso, porque según la mitología de la India, Shiva tenía su esposa, su esposa se llamaba Inarta, no me acuerdo, Inarta creo que se llamaba su esposa, pero Shiva le es infiel. Mira, ve, ¿qué es esto, no? Está de moda la infidelidad. Muy bien, la infidelidad. Shiva le es infiel a su esposa, a Inarta, y Patua, bueno, algo así. Le es infiel, ¿no? Cualquier parecido a lo que está pasando ahora en la farándula es pura coincidencia. Y lo descubren, no puede ser, ¿qué es esto, Dios mío? Muy bien, ya en la India pasaba eso, a los dioses ya les pasaba eso. Muy bien, entonces, así es. Carlos me escribe en el chat, profe, ¿cuántos dioses habían? Uy, un montón. En la India hay un montón. Estamos hablando de los 3 dioses principales, porque ellos son politeístas, ellos tienen dioses hasta para el dios del amor, el dios del rencor, tienen dios para todo, ¿ya? Es un montón también de gente, ¿no? La India actualmente tiene como un poco más de 1.000 millones de personas, es un montón de gente ahí. Entonces, pero los dioses principales sobre los cuales se organiza la sociedad son estos 3 que te estoy mencionando, ¿no?, que aparecen en ese periodo védico tras la invasión de los indoeuropeos o arios, ¿no? Brahma el creador, Vishnu el guerrero sagrado
y Shiva de la destrucción y la fertilidad. Y como les decía, Shiva le fue infiel a su esposa, ¿no? Inarna. Y lo descubrieron. No puede ser, pues, ¿no? Ya había una Magali en esa época. Y entonces, su esposa, y Parti, viene a hacerle problemas, pues, a Shiva, pues, ¿no? Por la infidelidad. Y Shiva había embarazado a la que vendría a ser su amante, la embarazado. Y tiene un hijito con la amante, ¿no? Y la esposa se entera y viene a hacerle problemas, ¿no? David me escribe en el chat, profe, el ampay, como te digo, ¿no? Ya a los dioses les pasaba, imagínate, ¿no? Parece que Shiva también le gustaba ir de pichanguita, entonces, pero mala suerte, pues, así es la vida, pues. Entonces, pero Shiva fue peor, porque Shiva había embarazado a su amante y tuvo un hijo con su amante, y cuando su esposa se entera, se viene a hacerle problema, obvio, ¿no? Y ¿sabes lo que hace Shiva? Te escucha. Entonces Shiva dice, ¿no? Caramba, me han descubierto, no puede ser. Y he tenido un hijito con mi amante, pues, ¿no? Y ahora ¿qué hago? Viene mi esposa, a su madre. Ya fui y ahora ni. Ahora va a demostrar que si soy inmortal o no. Decía, ¿no? Carlos me dice, profe, que pasa el desgraciado. Bueno, confundido a Magali con Laura Bozzo, ¿ah? Está confundido. Carlos ha confundido a Magali con Laura Bozzo. ¿Qué pasa el desgraciado? Dice. David, me dice, por eso solo tenemos al dios Vilche. Ah, no, Vilche es otro lote. Entonces, ¿no? Vilches superó a Shiva, alucina. No, ya eso ya es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hace Shiva? ¿No? Cuenta la mitología de la India, pero no. Shiva mata a su hijo. Shiva mata a su hijo. O sea, como Shiva sabe que su esposa va a venir, ¿no? Inarda, no me acuerdo bien el nombre de la diosa, pero ella va a venir a hacerle problemas, entonces Shiva mata a su hijo. Dice, voy a eliminar, ¿no? el fruto de mi infidelidad, pues. Y mata a su hijo, le corta la cabeza. Ya bueno. Entonces pasa el tiempo, y Shiva reflexiona. Shiva dice, no, pero, ¿no? Ya parece cuando todo se ha tranquilizado, pero no. Shiva dice, oye, no, pero yo he hecho mal, porque yo soy el dios de la fertilidad. ¿Cómo he matado a mi hijo? Yo, el dios de la fertilidad, mato a mi hijo que representa la vida. No, estoy mal. Voy a resucitar a mi hijo. Yo soy el dios de la fertilidad, le puedo dar una nueva vida a mi hijo. Y fue a buscar a su hijo, que él mismo había matado. Fue a buscar a su hijo y encuentra su cuerpo del niño. Encuentra el cuerpo. Ya, falta la cabeza, porque lo había... Falta la cabeza. Comienza a buscar la cabeza del niño y no la encuentra, no la encuentra. Entonces, y no la encuentra nunca. A ver, por favor, Justin, si apagamos... Justin, por favor, sí, el micrófono, gracias, Justin. La gente se emociona acá, ¿no? Con esto de la infidelidad. Ahora escúchame. Y entonces, no encuentra la cabeza de su hijo, entonces, pero Shiva se criticaba, ¿no? Porque él decía, yo soy el dios de la fertilidad y yo mismo he matado a mi hijo, tengo que revivirlo. Encuentra el cuerpo, nunca encontró la cabeza. Entonces dice, ¿y ahora qué hago? Y veo un elefantito muerto, a un elefantito. Le pongo a la cabeza el elefante, ¿sí o no? A nada. Y entonces agarra el cuerpo de su hijo y le pone la cabeza del elefantito muerto. Dime, te escucho. A los satanes, ¿por qué lo consideran como algo sagrado? Como te digo, la gente de la India, ellos son politeístas y son... mira, en la India hay un montón de religiones, un montón, e incluso tienen la zoolatría, como los egipcios. ¿Qué era la zoolatría? Adorar animales. Ellos, por ejemplo, consideran sagrado la carne de vaca. Ellos no comen carne de vaca, no, en verdad no comen, no, lo consideran sagrado, y es un pecado máximo, es una falta máxima comer carne de vaca. Si hasta han tenido guerras por no comer carne de vaca. Alucina, o sea, se han peleado por las vacas. Ha habido guerras porque ellos no comen
ni aceptan que se comen carne de vaca. Adoran a las vacas, tienen un templo a las ratas, es cierto, ¿no? La otra vez vi en YouTube que fue ese muchachito, ese flaquito que para por el mundo, se metió al templo de las ratas, estaba buscando la rata blanca, estaba buscando. Entonces sí, ellos practican la solatría, son un montón de religiones. Entonces, para terminar lo de... claro, es que ellos respetan mucho la naturaleza. Ellos respetan mucho la naturaleza. Entonces, ellos creen que parte de ese respeto de la naturaleza es respetar la vida incluso de los animales. Entonces, ellos dentro de sus religiones filosóficas, yo les he dicho, las religiones para la gente de la India no es como nuestra religión. Nuestra religión nos habla de un Dios poderoso, ¿no? Que incluso a veces nos castiga, ¿no? Por nuestro bien, ¿no? Y carambas, y nos salva del pecado. Ya, ellos no tienen, su filosofía no es así. Su filosofía de ellos es más filosófica, a tratar de entender el mundo, la naturaleza, el comportamiento de las personas, es más filosófico, es muy distinto. La meditación, la oración, pero la oración no para que salves tu alma, sino la oración para buscar un equilibrio con la naturaleza, en la sociedad, en serio, es más filosófico. Y dentro de esa onda, ellos respetan mucho la naturaleza y creen que deben respetar a los animales, ¿no? Entonces imagínense, se pueden morir de hambre y no se comen a la vaca, imagínate, ¿no? Prefieren morirse de hambre antes de comer un churrasco a la parrilla, que es rico. No, lo ven pecado. Bueno, entonces Shiva a su hijo le pone la cabeza de un elefante, y ese es el dios, y le devuelve la vida. Ese es el dios Ganesha. El dios Ganesha es el que tiene cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Ese es el hijo de Shiva, y que representa la abundancia y la prosperidad. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos visto los tres dioses: Brahma, que lo ves ahí sentadito, creador; Vishnu, guerrero sagrado; y Shiva, de la destrucción y de la fertilidad. Vamos a hablar a continuación del sistema de castas, que es la sociedad que hasta ahora es, digamos, cómo está formada la India. Este sistema de castas son grupos sociales cerrados, grupos sociales que no se juntan entre ellos. O sea, viven, pero les está prohibido relacionarse prácticamente entre ellos. Son grupos cerrados. Naces dentro de ese grupo y mueres dentro de ese grupo. Muy bien, por eso se llama casta. Hay un pensador que era Manu, que es el que da, de una u otra manera, reglamenta este sistema de casta. Muy bien, entonces vamos a hablar del régimen de casta en base a las leyes o código de Manu. Muy bien, de Manu. Ahí está. Vamos a ver acá. ¿Qué decía Manu? Decía, mira, acá hay 4 grupos sociales. Los brahmanes, que lo estoy señalando acá, son los sacerdotes. Los kshatriyas son los guerreros. Los vaisyas son los artesanos. Y los sudras son los campesinos. Muy bien. Ahora, Manu cotejó esto con el dios creador Brahma y dijo: los brahmanes sacerdotes, que son los que deben gobernar, los brahmanes sacerdotes salieron de los labios de Brahma. Los kshatriyas, que son guerreros, salieron de los brazos de Brahma. Las vaisyos, artesanos, salieron de los muslos de Brahma, ¿no? Y a medida que voy bajando, ¿no?, en importancia de los grupos sociales, bajamos por el cuerpo de Brahma. Los sudras, que son los campesinos, no los trabajadores, salieron de los pies de Brahma. Muy bien, entonces le daba este significado, ¿no? Manu, las leyes del Manu. Ahora, son grupos cerrados. O sea, si tú naces kshatriya, guerrero, morirás kshatriya y guerrero. Si tú naces sudra, campesino, naces sudra y mueres sudra. Si tú naces brahman, sacerdote, así naciste y así vas a morir. Entonces, alguien por ahí dirá: profe, pero no hay ninguna posibilidad, yo que soy sudra, campesino, de ser brahman. No existe ninguna posibilidad. Ninguna. Tú eres campesino, sé buen campesino.
el otro es brahman gobernante, sé buen brahman gobernante. Muy bien. La única manera, o sea, no hay posibilidad de ascenso social, no hay, por eso se llaman sistema de castas. Y es más, no debes juntarte con gente de otras castas. O sea, un sudra no puede juntarse con un brahman, no puede, porque estarías cometiendo una falta incluso. Muy bien, con Brahma, con los dioses, con tu sociedad. Entonces son grupos cerrados, por eso castas. Ahora, dos cositas. Profe, ¿en verdad no tengo ninguna posibilidad? Una posibilidad hay de que tú como campesino, sudra, puedas ser brahman, o de repente de vaisya, artesano, puedas ser kshatriya, guerrero. Una posibilidad, pero con una pequeña condición. Primero debes morirte. Primero debes morirte. ¿A qué me refiero? Ellos creen en el karma. El karma es la energía que uno genera con las acciones que toma, ¿no? Con la actitud que uno toma, con las decisiones que uno toma, con lo que uno hace en la vida. Ahí se genera un karma. Ese karma puede ser positivo o puede ser negativo. Muy bien. Entonces, si tú como, por ejemplo, tú eres un sudra campesino, ¿no? Entonces tú cumples tu papel de sudra. Eres trabajador, ¿verdad? Das prosperidad a tu familia, cumples como sudra, ¿no? Mantienes un equilibrio, no eres cruel, más bien al contrario, eres generoso. Entonces tú cumples como sudra, generas un karma positivo, una energía positiva por tus acciones. Entonces cuando tú te mueras, primero tienes que morirse, ya. Tú te mueres, entonces como has generado todo ese karma positivo, entonces tú vas a volver a la vida, pero como un brahman. Vas a volver a la vida, seguramente vas a nacer como hijito de un brahman. Entonces ya eres brahman, ya subiste de categoría. Pero primero tienes que morir. Entonces eso es lo que se llama la transmigración de las almas. Transmigración de las almas. No reencarnación, ¿eh? Porque reencarnación es cuando tú mismo regresas. No. Tú vas a regresar, pero ya bajo otra forma, bajo otra condición, y digamos, no, tu alma va a regresar, pero en un cuerpo distinto, en una vida distinta. Entonces, la transmigración de las almas. Muy bien, entonces, esa es la única manera. Pero así como cambias de grupo, cambias de casta previa muerte, igual puede ser la ruta contraria. O sea, de repente si tú eres un brahman, un sacerdote, pero malo, egoísta, ¿no? Qué sé yo, mentiroso, ¿no? Cruel, ¿no? Malvado, pues, ¿no? Entonces tú acumulas un karma, una energía con tus acciones, pero una energía negativa, ¿no? Hombre malvado, cruel, egoísta, qué sé yo, ¿no? Entonces cuando tú te mueras, como brahman, cuando tú te mueras, por ese karma negativo, entonces tú vas a volver, tu alma va a regresar, pero como alguien de una casta inferior, vas a regresar como un sudra, o incluso si te has portado muy mal, vas a regresar como un animal, como un bicho, como una cucaracha, como no sé, como una rata, no vas a regresar así. Muy bien, entonces eso es lo que ellos creen. Entonces la transmigración de las almas, ya, pero bajo este sistema de castas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De repente, vamos con otro caso, de repente un vaisyu, ¿no? Artesano, se enamora de una brahman, ¿no? De una sacerdote, y le enamora, y tú sabes que el amor rompe fronteras, y tienen un hijito. Uy, eso es lo peor que puede haber, porque al hijo de personas de castas distintas, a ese hijo se le rechaza de plano, le dicen intocable porque, o sea, de solo tocarlo es como si te estuvieras ensuciando y vas a acumular un karma negativo, ¿eh? No, tienes que rechazarlo, vete, ni siquiera ni tocarte, pobre, intocable, paria, o sea, porque ese niño o niña, ¿no? Producto de una relación de gente de distinta casta, ese no tiene casta, no tiene lugar dentro de esa sociedad. Entonces, intocable, paria, y es completamente rechazado, ni siquiera a la mesa te puedes sentar con esa persona,
porque te arriesgas a generar un karma negativo, a hacerte daño a ti, en fin. Entonces, así de estricta es este sistema de casta que hasta hoy en día existe, que hasta hoy en día existe en la India. Es bien curioso, pero en la India, debido a este sistema de castas, no hay mucha envidia. Mira, no hay mucha envidia. La envidia es un sentimiento, para muchos, el peor sentimiento de todos. La envidia, el envidioso, es el peor sentimiento de todos. Porque la envidia es muy negativa. Hasta el odio dice que es mejor, porque el odio te hace ser creativo, no te hace pensar, a ver qué puedo hacer. En cambio, la envidia es un resentimiento, pero tremendo, puro y tremendo y malo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice que en la India no hay mucha envidia? La envidia es mala. Los romanos tenían una anécdota que hablaba de los envidiosos, ¿no? Y que graficaba un poco cómo la envidia puede ser tan negativa, peor que el odio. Entonces, los romanos decían, ¿no?, que habían dos soldados que se tenían envidia, y los dos soldados están caminando, ¿no?, hacia Roma, y en el camino se les aparece Júpiter, el dios de los romanos, Júpiter, ¿no? Entonces Júpiter, sabiendo que esos dos soldados se tenían envidia, Júpiter le dice a uno de ellos, ¿no?, le dice: oye, te voy a conceder un deseo. Uy, el soldado se pone contento, ¿no? Júpiter, me vas a conceder un deseo. Pero Júpiter le dice: mira, escúchame, yo te voy a conceder un deseo a ti, ¿ya? Pero lo que tú me pidas, a tu amigo le voy a dar el doble. Ya, Júpiter, sabiendo que los dos eran un par de envidiosos, de Júpiter le dice así al primero de los soldados: oye, te voy a dar un deseo, pero lo que tú me pidas, le voy a dar el doble al que está contigo, disque tu amigo. Mira, entonces el soldado, que es envidioso, porque más está pensando en lo que el otro va a recibir, que lo que él realmente le toca, es la envidia, es la envidia, cuando tú estás pensando en el otro y no en ti, y estás pensando en el otro de forma negativa, ¿no? Ya, entonces mira, entonces el primer soldado le dice: ya, Júpiter, ya sé lo que voy a pedir. ¿Has pensado bien, eh? Estoy diciendo, lo que tú me pidas, a tu compañero va a dar doble, habla, ¿qué quieres? Y el soldado le dice: sácame un ojo. Sácame un ojo. Y a su compañero le sacan los dos. Entonces, los romanos, con esta anécdota, ellos querían dar a demostrar lo negativo que es la envidia. O sea, ¿no?, es el peor sentimiento. Ahora, ¿y por qué decían ellos de que en la India no hay envidia? Porque por ejemplo, el Sudra, el campesino, él sabe que por cuestiones religiosas, por cuestiones, ¿no?, de su sociedad, él nació campesino y va a morir campesino. O sea, él no aspira a ser más. Él no aspira a ser brahman, porque sabe que nunca lo va a hacer. Y no porque él no quiera, no por sus posibilidades, sino porque su sociedad está diseñada así, por el régimen de castas. Entonces, él sabe que va a morir campesino. Entonces no tiene por qué fijarse en el otro, no tiene por qué ambicionar lo que nunca va a obtener, no tiene por qué ambicionar lo que nunca va a recibir. Entonces él, campesino, y vive como campesino, y dentro de lo que es campesino busca hacerlo mejor. Entonces no tiene envidia al otro, porque sabe que nunca va a lograr eso, no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso se dice que en el régimen de castas la envidia disminuye bastante. Así es, ¿no? Diferente a nuestra sociedad, ¿no?, que tiene otra mecánica distinta. Entonces, así. Muy bien, perfecto. Entonces creo que ya saben el régimen de castas. Ya está. Mira, acá abajito dice, ¿no?, los Dalits, parias o intocables, personas impuras y sin casta, sin ningún derecho. Claro que sí. Muy bien, avanzamos entonces. Ya sabemos el régimen de casta que hasta ahora existe, ¿eh?, en la India. Ajá. Bueno, vamos a ver acá
Primero, el personaje de Buda, acá lo tenemos, Siddhartha Gautama Buda, ¿ya? Porque cuando nace Buda coincide con el famoso Imperio Maurya. El Imperio Maurya es donde la India se unifica bajo el mando de este guerrero que lo vemos acá, Chandragupta. Muy bien, Chandragupta. Y justamente Chandragupta une la India cuando ya Buda estaba pues dando su prédica, ¿no? Buda, él nació en Nepal. Su nombre en verdad es Siddhartha Gautama, conocido como Buda, porque Buda significa el iluminado. Ya, entonces, Buda, por ejemplo, él rechazaba el sistema de castas, de plano. Él consideraba que el sistema de casta era malo, que el sistema de casta era injusto. Y en parte Buda rechazaba el sistema de castas porque él había tenido una mala experiencia. Buda, él era príncipe del reino de Saskia, muy bien, del reino de Nepal. En Nepal estaba el reino de Saskia y Buda era el príncipe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buda pertenecía a la casta de los kshatriyas, o sea, de los guerreros. Ya está. Y en el palacio de su padre, ¿no?, donde vivía Buda, él, sin querer queriendo, ¿no?, era adolescente, conoce a una chica de origen humilde, pero que sabía pelear, ¿no? Y Buda se hace amigo de esta chica, ¿no? Sabía pelear, se hace su amigo. Y era mea maleada, ¿no? Era más avesada que Buda, y él se hace muy amigo de esta chica. Hasta que un día la chica desaparece. Entonces Buda, ¿no?, Siddhartha, ¿no?, su nombre, comienza a buscarla. Y su papá lo llama, el papá de Buda, lo llama. Buda, Siddhartha, ¿no? Siddhartha, ven acá. Entonces, y su papá le dice: Siddhartha, eres una vergüenza. Ya me enteré que andas con esta chica, ¿no? Buda se queda sorprendido y dice: bueno, sí, pero no tiene nada de malo, ¿no? Es mi amiga, no es nada más, ¿no? Y su padre le dice: ¡tonto! Ella no es kshatriya como nosotros, ella es una sudra, campesina, pero ya la castigué y la voy a matar. Entonces su papá trae a la chica, la habían pegado, y su papá le dice: Siddhartha, voy a matar a esta chica, ella es la que se ha acercado a ti y lo va a pagar con su vida. Siddhartha le ruega a su padre: por favor, no hagas eso, ella es mi amiga, no tiene nada de malo, por favor. Entonces su papá le dice: ya, está bien, no la voy a matar, pero vamos a hacer dos cosas. Su papá le dice a Buda: Siddhartha, en primer lugar, te voy a casar de una vez te voy a casar, ya te conseguí una esposa, una princesa, que por aquí, que por acá te va a casar. Siddhartha dice: ya, está bien, ya, cásame, ¿qué va a hacer? Ya, pero no la mates, no la voy a matar, solo le voy a quitar sus ojos, porque por culpa de sus ojos te conoció. Y le mandó quitar los ojos, la chica la dejó ciega. Entonces, esto lo va a marcar a Siddhartha, ¿no?, porque él vivía pues en el palacio con todas las comodidades, ¿no?, pero él se da cuenta de las injusticias, ¿no?, y ahí es donde él comienza a darse cuenta que el sistema de castas era injusto, era abusivo. De ahí después, cuando él ya tiene más o menos 21 años, ¿no?, sale Siddhartha de su palacio y encuentra, ¿no?, justo él sale cuando hay una sequía, hay hambruna en su pueblo, en Saskia, y él ve un montón de gente de hambre, ve la pobreza, la necesidad, ¿no?, y ahí recién se da cuenta de que el mundo es más complejo, que el mundo es injusto, ¿no? Así es, ¿no? Cuando uno vive dentro de unas comodidades, uno no entiende que hay necesidades, que hay hambruna, que hay pobreza. Cuando uno recién, ¿no?, sale de esas comodidades y conoces la pobreza, conoces las necesidades, recién te das cuenta, ¿no?, de que, digamos, de que donde vivías no era tan malo, ¿no? O como dice la frase, ¿no?, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muy bien. Pero en el caso de Buda no es que lo pierda, ¿no?, él sale de su palacio y
y él se da cuenta, ¿no?, que la vida es injusta, que ya en parte lo había vivido, ¿no?, con esta experiencia que te conté de la chica. Entonces, Buda, él desarrolla un sistema de pensamiento, muy bien, en donde él está en contra. Él está en contra del sistema de castas. Y Buda plantea dos cosas. Primero, una forma de comportamiento, ¿no?, una forma de comportamiento. Ya te he dicho que esta gente es media filosófica, ¿ves? Entonces, Buda, él plantea el justo equilibrio, un comportamiento adecuado. Él no plantea ninguna religión, ¿eh? Él plantea un comportamiento adecuado. Su frase, ¿no?, no hagas a otro lo que no quisieras que te hagan. Su frase, ¿no?, no hagas a otro lo que no quisieras que te hagan. Es una frase de Buda. Muy bien. Y luego, Buda decía que la vida es sufrimiento, ¿no? Él se había quedado muy impactado, parece, por lo que vio, y él decía que la vida era sufrimiento. La vida es un constante sufrimiento. Enfermedades, dolores, pérdidas de familiares, guerras, hambruna. Entonces Buda, él decía, ¿no?, ¿por qué quieren volver a la vida, ¿no? Porque recuerda que en el sistema de castas, ¿no?, si tú mueres, tu alma va a regresar a la vida, ¿no?, sea a favor o en contra, pero va a regresar. Pero Buda precisamente estaba en contra de eso. Buda decía, ¿para qué yo quiero que mi alma regrese si la vida es triste, la vida es sufrimiento, la vida es padecimiento, la vida es dolor? Entonces, decía Buda, si yo me comporto bien, si yo actúo bien, si yo me comporto correctamente, va a llegar un momento en que ya no voy a volver a la vida. O sea, ya no voy a padecer dolor, ¿no? Me tengo que comportar bien, tengo que actuar justamente. Y va a llegar un momento en que ya no voy a volver a la vida, sino que mi alma se va a liberar. Se va a liberar y voy a ir al nirvana, ¿no? Ese es el nirvana. El nirvana es la liberación del alma. La liberación del alma, ¿no? Algunos entienden esto como que tu alma se va a integrar a Dios. Bueno, Buda no lo dijo exactamente así, pero muchos lo entienden, ¿no?, que nirvana es cuando ascendemos a Dios, nos unimos con esa energía que alguna vez nos ha enviado acá, ¿no? O sea, esa es su frecuencia. Entonces, ¿no?, comportarse bien, no volver a la vida y que tu alma se libere al nirvana, ¿no? Bueno, ese es el pensamiento de Buda. Sus seguidores de Buda, cuando él ya estaba, pues ya de una u otra manera ya estaba un poco mayor, querían hacerle una estatua, y Buda nunca permitió, ¿eh? Buda no quería que le hagan una estatua, porque Buda decía, yo no estoy fundando una religión, yo les estoy diciendo nada más cómo deben vivir, nada más, prohíbo, no me hagan ninguna estatua. Y Buda, él siempre se sentaba en un banquito junto a un árbol, el árbol Bodhi. Cuando muere Buda, como él no quería que lo representen, entonces representaban su banquito y el árbol Bodhi donde él se apoyaba. Entonces, durante sus primeras épocas, cuando uno quería, entre comillas, ver a Buda, lo único que veía era un banquito y el árbol Bodhi, nada más. Todo el mundo entendía, ¿no?, ahí es donde se sentaba Buda, pero no estaba Buda porque él no quería que lo representen, pero ahí está el banquito y el árbol Bodhi. Así es. Bueno, la prédica de Buda se extendió bastante, ¿no?, y coincide con este personaje llamado Chandragupta. Así es. Acá Bruno me dice, alabado el Ratatouille, ¿no? Creo que Bruno me está hablando de ese templo de las ratas. Bruno, no se habla de Bruno, ¿no? No se habla de Bruno. Carlos dice, cada país tiene una religión diferente. Bueno, sí, pero los países de Occidente, donde estamos nosotros, nuestras religiones son más así, ¿no?, más dramáticas, ¿no?, que nos vamos a ir al infierno, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame, por favor. Es muy dramático, ¿no? En cambio, las religiones de la India son más filosóficas, ¿te das cuenta? Son más van a la reflexión, ¿no? Entonces, son distintas, pues, son distintas. Bien, ahora, vamos a ver. Ya, Chandragupta une toda la India. Acá está, pues, este es el imperio Maurya de Chandragupta. Acá lo vemos a Chandragupta, el unificador de la India. La capital va a ser esta ciudad, Pataliputra, ¿no? ¿Qué tal nombre? Pataliputra, la capital de la India. Está
Chandragupta Maurya, primera unificación del norte de India. Ya, y este es su nieto, Asoka. Este es su nieto Asoka. Y Asoka, por ejemplo, el nieto de Chandragupta, Asoka, él gobierna muy influenciado por las ideas de Buda. Muy influenciado por las ideas de Buda. Asoka, del cual hasta hay una película, Asoka, él reflexiona cuando él se enamora. Asoka se enamora y me parece que se pelea con su chica, es muy celoso, creo que era. Se pelea con la chica y Asoka, él de cólera, en un arrebato de cólera, manda a destruir un pueblo entero. Arrasar un pueblo entero, Asoka, el nieto de Chandragupta, Asoka. Y luego cuando se le pasa la cólera, porque había sido que se peleó con su chica, cuando se le pasa la cólera, Asoka reflexiona y dice, oye, creo que se me pasó la mano, he mandado destruir un pueblo, voy a ver qué ha pasado. Y él va al sitio, ¿no?, que había ordenado arrasar, y ve, pues, ¿no?, ve los muertos, ve los destrozos, han quemado, han matado gente, ¿no?, niños han matado. Y él se pone triste porque Asoka ya estaba influenciado por las ideas de Buda. Asoka ya había asimilado las ideas de Buda. Asoka era budista. Y entonces cuando Asoka ve la destrucción que él mismo ha generado, él se pone muy triste, incluso llora, ¿no?, por su arrebato, por su capricho, ¿no? Y él a partir de ese momento comienza más bien a tener un comportamiento más generoso. Él manda a curar los heridos, enterrar a los muertos, reconstruir la ciudad, incluso manda a curar animales. Él sí, forma una especie ahí de grupo para curar a los animales que habían quedado heridos, ¿no? Como te digo, ¿no?, los indios siempre han tenido una valoración muy especial por los animales. Es más, ellos tienen una frase, ¿no? Los indios tienen una frase, ¿no? Dime qué animal comes y te diré cómo eres. Una cosa así. Tienen la gente de la India, ¿no? Dime qué animal comes y te diré cómo eres, ¿no? Entonces, y ya pues, entonces él tiene un comportamiento más generoso porque Asoka, que lo vemos acá, él estaba influenciado por las ideas de Buda. Él era budista. Muy bien, entonces ya está. Y el Imperio Gupta, pero el Imperio Gupta es mucho después. Perfecto, entonces ya hemos visto la India. Vemos acá manifestaciones culturales. Estos son sus templos, llamados stupas, templos de la India. El dios Brahma, siempre con los varios rostros, ya te he dicho por qué. Y Buda, que plantea una forma de comportamiento, ¿no? Y estaba en contra del sistema de castas. Aportes de la India. Los números que nosotros llamamos arábigos, en realidad son números de la India. ¿Sí? Los números que nosotros llamamos arábigos son números de la India, que los arábigos llevaron de la India a Europa. Y la novedad de estos números que hasta ahora utilizamos nosotros es la presencia del cero. Y el cero lo representaron ellos como un redondito, porque representaba un huevo podrido. Por eso el cero es redondito, porque es un huevo podrido, o sea que no hay nada, no hay vida, no hay nada, hueco, ¿no? Entonces así, ¿no? Pues el cero. Muy bien, entonces avanzamos, dejamos la India, ahí están las religiones de la India, ya les he dicho un montón. Bueno, estos son los libros Vedas, ¿no? El Rig Veda, acá están los Upanishad, que son reflexiones filosóficas, así es, ¿no? Brahmanismo y luego el budismo, ¿no? Siddhartha Gautama, Buda, así es. Muy bien, dejamos entonces la India ahora sí. Nos han puesto preguntas. A ver, chicos, por favor, pongan sus claves, a ver. Pongan sus claves. A ver. Pongan sus claves. Es de lo que hemos hablado, ¿ah? Es de lo que hemos hablado. A ver, pongan sus claves, chicos, por favor. Si tienen alguna pregunta también, normal, pero pongan sus claves, a ver.
Pongan su clave, chicos. Ya, a ver, chicos, entonces. Bien, a ver, entonces vamos a... A ver, dice entonces, empecemos. Pregunta 1 dice, cultura relacionada a los inicios de la civilización de la antigua India. Ahí la respuesta es Mohenjo-Daro, ¿verdad? Porque ya les manifesté que la civilización de la India tiene sus inicios en esas culturas del río Indo, Mohenjo-Daro y Harappa. 1 dedo, lo voy a poner acá ya. 1 dedo. Siguiente, 2. En el desarrollo de la India se puede mencionar la civilización de Harappa, ubicada en el valle del Indo, hoy Pakistán, valle del Indo. 2 agüita. Vamos a ponerla acá. 2 agüita. Siguiente, 3. Indique la relación de dioses de la antigua India. La relación de dioses de la antigua India. A ver, aquí la respuesta es beso, ¿verdad? La A no puede ser porque el buey Apis, ese era un dios del antiguo Egipto. La C tampoco porque Astarte era un dios de Fenicia. Y la D tampoco porque Ahura Mazda era el dios de los persas. La clave es beso. 3 besitos. 3 besitos. Pregunta 4. Deidad relacionada al caos y la fertilidad a la vez en la India antigua, ¿no? El que sale bailando, Shiva. 4 casa. 4 casa. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 1 dedo, 2 agüita, 3 beso y 4 casa. Siguiente, a ver, la
Segunda columna, dice la pregunta 5. Sectores sociales que salieron de la cabeza y los muslos de Brahma. A ver, de la cabeza, o sea, de la boca, de los labios, salieron los brahmanes, sacerdotes. De los brazos salieron los kshatriyas, guerreros. De los muslos salieron los vaisyas, ¿no? Los artesanos. Y de los pies salieron los sudras. Entonces acá, de los muslos, de la cabeza son los brahmanes y de los muslos los vaisyas. 5 dedos. 5 dedos. Siguiente, 6. No es característica de Buda. A ver, nació en la antigua Nepal, sí, en el reino de Saskia. Planteó normas de conducta, sí. Fue discípulo del maestro Kong. No, pues no, el maestro Kong es Confucio, pe. El maestro Kong es Confucio, pues es de China. Confucio es de China, no es de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Claro, Siddhartha Gautama, lógico. Siddhartha Gautama Buda. 6 casa. Entonces vamos con la 7. Lo incorrecto con respecto a la ciudad de Mohenjo-Daro, dice. A la ciudad de Mohenjo-Daro, a ver. Fue descubierta por el británico John Marshall. Claro, esa es correcta. Las construcciones eran de ladrillo cocido. Sí, de ladrillo, igual que en Mesopotamia, conocían el ladrillo. C. Su nombre significa montaña de la muerte. Sí, sí, es cierto. Por lo tanto, la clave tiene que ser la D, porque me está pidiendo lo incorrecto. La D dice, se encontraba sentada en la ribera del río Ganges. No, pues, es del Indo, Valle del Indo, Pakistán. 7 dedos. 7 dedos. Siguiente, 8. La 8 dice, aporte religioso del pueblo ario a la antigua cultura de la India. Del pueblo ario, de los indoeuropeos que invaden Harappa, Mohenjo-Daro, que invaden a los drávidas. Los libros Vedas, el Rig Veda, Upanishad, ¿no? El vedismo. 8 dedos. 8 dedos. Muy bien, entonces, ¿cómo queda la segunda columna? Mira, acá está en el chat las claves. 5 dedos, 6 casa, 7 dedos y 8 dedos. Avanzamos, a ver. Mira, a ver. Vamos a resolver, hay un segundo bloque, mira, de preguntas de la India, ¿sí? A ver, por favor, ponemos las claves, por favor, ponemos las claves. Así es, chicos. Ya, a ver, chicos, entonces. A ver, damos las claves entonces. A ver, entonces, vamos a ver.
Bien, muchachos, a ver, damos las claves. Dice, pregunta 9. No es una característica de la antigua civilización de la India. No es una característica de la antigua civilización de la India. A ver, no es, ¿ah? La 9 dice lo que no es. ¿Es el sistema de castas? Sí. La prédica del jainismo. El jainismo también es una religión de la India. Es muy parecido al budismo, pero el jainismo tiene una retórica más de guerra. Él dice que el jainismo de Mahavira es su líder, ¿no?, del jainismo. Él dice que el ser humano tiene una lucha consigo mismo para poder llegar a, digamos, a liberarnos, ¿no?, a liberar nuestra alma. Es muy parecido al budismo, solo que tiene una retórica más de guerra, el jainismo. Sí corresponde el jainismo a la India. La construcción de Mohenjo-Daro también. La clave tiene que ser la D. El inicio de la sericultura es la cría del gusano de seda. No, la cría del gusano de seda es de la China. 9 dedo. 9 dedo. Dime. En China, en la antigua China, ahí se dio la sericultura, que es la cría del gusano de seda. La sericultura es la cría del gusano de seda. Y criando ese gusano bota una baba, y esa baba es la seda. Eso es lo que utilizan como hilo y luego elaboran vestidos, ¿no? Sí, pero eso se inició porque dice el inicio de la sericultura. No, el inicio fue en la China. Entonces eso no corresponde. 9 dedos. 10 dice, dentro de la literatura religiosa de la antigua India no está en relación con los llamados Vedas. Rig Veda sí, Upanishad también, Samaveda, el Ramayana no, el Ramayana es de la época brahmánica. 10 dedos. El Ramayana y Mahabharata. 10 dedos. Vamos con la 11, dice, los nobles que podían ser gobernantes y guerreros eran denominados brahmanes. Gobernantes y guerreros eran... aguanta. Gobernantes y guerreros, chatrías, porque los brahmanes son sacerdotes. 11 besito. 11 besito. 12. Lo correcto con respecto al budismo. Lo correcto con respecto al budismo es: consagra la división de castas. Consagra, o sea, consagrar significa apoyar. La división de castas, no. Buda estaba en contra del sistema de castas. Busca superar el ciclo de la muerte. Claro que sí, ¿no? Que nuestra alma se libere, se vaya al nirvana, ya no vuelva a la vida más. Claro, eso sería, pues, ¿no? Porque dice lo correcto. C, dice, uno de los representantes fue Mahavira es el fundador del jainismo. Y D, legalmente fue sostenido por el código. No, el código de Manu es el sistema de castas. Besito, 12 besito. 12 beso. Siguiente. Ya, entonces, la primera columna, ¿cómo queda? Mira, acá está en el chat. 9 dedo, 10 dedo, 11 beso y 12 beso. Siguiente, pregunta 13. A ver, vamos con la segunda columna. La 13 dice, el dios creador en la antigua religión hindú era... El dios creador en la antigua religión hindú era Brahma. 13 beso. 13 beso. Brahma, ¿no? El dios creador. 14. ¿Quién era Indra? Indra es el dios de la guerra de los arios indoeuropeos. Cuando los arios indoeuropeos ellos invaden a los drávidas, las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Yo les había dicho que los habitantes de Mohenjo-Daro y Harappa, que ponen las bases, ¿no?, de la civilización de la India, era gente negra. Los drávidas eran negros. Pero vienen los arios indoeuropeos que eran blancos. Y ellos invaden y estos arios indoeuropeos traen el dios Indra, que era de la guerra.
y ahí se generan los textos Vedas, ¿no? Y posteriormente, cuando viene la época brahmánica, ahí aparece ya Brahma, Vishnu, Shiva, ¿no? Así es. Entonces 13, besito. 14, considerado el fundador de la dinastía Maurya de la India, Chandragupta, ¿no? El unificador. 14, agüita. 14, agüita. 15, no es una obra religiosa filosófica de la antigua India. No es una obra religiosa filosófica de la antigua India. El Tao Te Ching, pues, porque el Tao Te Ching ese es de China. Ahorita que vamos a ver China, ahí vamos a hablar del Tao Te Ching. 15 de eso no está. 15 de eso no corresponde. 15 dedos. Siguiente, 16. Caracterizó al rey Asoka, que era el nieto de Chandragupta. Ajá. Beso, ¿no? Gobernó bajo los preceptos del budismo. 16. Beso. 16 beso. Listo, ya está. Ya estaría entonces también la segunda columna. Ahí están las claves en el chat. 13 beso, 14 agüita, 15 dedo, 16 besito. Muy bien, muchachos, continuamos a ver. Ajá, entramos a la China. A la China antigua. A ver, vamos a ver. Bueno, en el caso de la China, muchachos, cuando nosotros habíamos hablado de la revolución neolítica, ¿verdad? La revolución neolítica es pues ¿no? Cuando aparece la agricultura, ¿no? Yo les había dicho que en el caso de la India, la agricultura pues vino de una u otra manera de la zona de Cercano Oriente, ¿no? Incluso por eso en la India se cultivaba los cultivos de Cercano Oriente, trigo, esas cosas, ¿no? Pero en el caso de China, en China sí se dio la revolución neolítica de forma independiente, igual que en los Andes acá del Perú, igual que en Mesoamérica, ¿no? Fueron lugares donde independientemente se dio la revolución neolítica. Entonces acá en China, sobre todo en este río, mira, a orillas de este río, el Huanghe, el río amarillo, el Huanghe, el río amarillo. Muy bien. Entonces ese río jugó un papel muy importante, ¿no? Abasteciendo agua, ¿no? Para los campos de irrigación. ¿Qué cultivan? ¿Cuáles son los cultivos de China? Básicamente el mijo. El mijo es parecido a un cereal. Parecido a un cereal. Parece un poco así, parecen como frijolitos chiquitos, el mijo. Y el arroz, pues, el arroz, ni vuelta que darle. Entonces, ahí es, en la China, a orillas del río Huanghe, el río amarillo, hay cultivo del mijo y del arroz. ¿Y qué animalitos domesticaron? Domesticaron la gallina, ¿no? La gallina, el gallo, el pato y el chancho. Muy bien, esos son los animalitos que ellos domesticaron, ¿no? Por eso cuando uno va, ¿no? Cuando uno va a un chifa, todas las comidas tienen arroz, y dice, bueno, con su pato, con su chancho, su caldito de gallina, ¿no? Así es, se comía bien, ¿eh? Se comía bien en China, definitivamente. Muy bien, entonces, ahora, dime, ¿te escuchó? Ah, para que veas, así es. Muy bien, vemos acá los antecedentes, bueno, ya desde la época prehistórica, ya China estaba habitada, ¿no? Ahí se ha encontrado restos de Homo erectus, ahí en China, ¿no? El famoso sinántropo, el sinántropo pekinensis es de China, el sinántropo, ¿no? Importante es el sinántropo porque ya utilizaba el fuego. Bueno, lo vimos, ¿no? Cuando estudiamos evolución humana, que los Homo erectus son los que ya comienzan a utilizar el fuego. Ya hacían fuego incluso, ¿no? El sinántropo pekinensis, sinántropo ya utilizaba fuego. Luego, en el neolítico tenemos dos culturas, Yanshao, de la cerámica roja o cerámica pintada, y Longshan, de la cerámica negra.
¿no? Como vemos acá, mire, este es Yanshao, cerámica roja, y este es Lonchan. Como vemos, el de Lanshao es mucho más bonito porque en esta cultura Lanshao ya utilizaban el torno del alfarero, ese torno que hace dar vuelta y uno va ahí manipulando el barro. Por eso tiene un acabado mucho más bonito el Lanshao de la cerámica negra. La sericultura que es el criado del gusano de seda, así es, ¿no? Esto es en la época del Neolítico, o sea, a medida que van iniciando la civilización china, ¿no? Sí, es muy antigua la crianza del gusano de seda, recontra antiguo. Un gusano grande, asqueroso ahí, y un gusano baboso, ¿no? De la baba, ellos sacan ahí los hilos para la seda. Y el calendario, pues el calendario chino, ¿no? Que se atribuye al emperador Jade, ¿no? Un emperador mitológico, ¿no? Un emperador mitológico. Entonces, este emperador Jade es el que elaboró el calendario chino, ¿no? El primer animalito que llega es la rata. La rata, el calendario chino empieza con la rata. De ahí viene el buey. De ahí viene el buey. En fin, ¿no? Y los demás animales, ¿no? El último que llega es el chancho. Muy bien, entonces vemos la evolución histórica, ¿no? Esta es la primera dinastía. La primera dinastía, Xia. La dinastía Xia, fundada por este personaje, el conde Yu. Él es el que funda la dinastía Xia. Es una dinastía legendaria. Es una dinastía legendaria esta Xia. Sí, no hay muchos datos en realidad históricos, pero bueno, se le considera, ¿no? La primera dinastía. Ahí está, ¿no? Como vemos, la extensión de esta primera dinastía era chiquito, ¿no? En torno al río Huangho, el río amarillo. De ahí viene la dinastía Shang. La dinastía Shang, donde se utilizaba el bronce y hay un culto a los antepasados en la dinastía Shang. Muy bien, ya como vemos con la dinastía Shang ya llegan al mar, el mar amarillo, y China va creciendo, ¿no? Luego viene la dinastía Zhou. La dinastía Zhou es importante porque en la dinastía Zhou hay problemas y China se divide en 7 reinos, los 7 reinos combatientes. Es una época muy difícil para China porque China está dividida, ¿no? En los 7 reinos combatientes hay mucho desorden, mucha inestabilidad, mucha anarquía. Y entonces, en medio de esa inestabilidad de la dinastía Zhou es donde aparecen estos dos pensadores. Bueno, en realidad hay más pensadores, pero estos dos son los más famosos. Primero Lao Tse, que elabora el libro el Tao Te Ching, y Lao Tse hablaba de 2 principios, el yin y el yang. El yin y el yang, ¿no? El yin era pues lo femenino, el yin era lo puro, el yin era lo celestial, lo perfecto, era el yin, la mujer. Y el yang era el varón, lo rústico, ¿no? Así, lo violento, lo oscuro, ¿no? Así, ese era el yang, el varón. Pero el yin y el yang tienen que buscar un equilibrio. O sea, los dos conviven en un equilibrio. Y ese equilibrio es el que deben buscar. O sea, no enfrentarse, sino buscar un punto de apoyo para darle equilibrio a las cosas. El yin y el yang. Entonces, ese es el Tao Te Ching de Lao Tse. Ahí está. Y de ahí viene Confucio, pues, ¿no? Acá está. Él es el maestro Kong. Ahora, ¿quién fue Confucio? Y no me van a decir, es un chino, coreano, japonés que inventó la confusión. No, pues no puede ser, ¿no? Confucio, que lo vemos acá, él era un personaje que Confucio hablaba mucho de las jerarquías sociales, ¿no? Que en todo reino hay un grupo que gobierna y el resto obedece, ¿no? Él decía, por ejemplo, Confucio decía, en una casa los padres gobiernan y los hijos obedecen, ¿verdad? Y eso es normal y eso le da orden a esa casa y estabilidad. Cuando después los hijos se conviertan en padres, tendrán que mandar y sus hijos respectivos obedecer. Entonces, el padre es padre y los hijos son hijos, ¿no? Es una frase de Confucio
que decía que los países también son así. En los países hay un grupo que gobierna y el resto debe aceptar eso, muy bien, porque es lo normal. Un grupo gobierna y el resto simplemente obedece. Eso no significa que los que mandan sean abusivos, ni tampoco que los gobernados sean ignorantes. No, al contrario, Confucio decía que el ser humano debe ser educado, sino que estas jerarquías, como en las casas, hacen que todo esté en orden y sea pues manejable las situaciones, ¿no? Eso es lo que decía. Entonces, un respeto a las jerarquías políticas y sociales. Eso es lo que hablaba Confucio. Muy bien, ahí está. Entonces la dinastía Zhou, ¿no? China dividida en los 7 reinos combatientes. ¿Y quién une a China? Este personaje, el emperador Shi Huangdi. Este personaje histórico, importante, ¿no? Shi Huangdi desde el reino de Qin, derrota a los otros 6 reinos y unifica toda China. Entonces, como este emperador Shi Huangdi era del reino de Qin, por eso es que viene el nombre de China. Claro, porque él unifica toda China, el reino de Qin, China. Y es más, este gobernante Shi Huangdi, él ordena. Lo que pasa es que ya los reinos combatientes estos ya habían estado haciendo murallas en la parte norte para protegerse de los mongoles, del pueblo de los mongoles, que siempre ha sido un pueblo bravo, siempre ha sido un pueblo guerrero, recontra guachiturro los mongoles y tirapiedras. Entonces ya los reinos combatientes habían hecho murallas, y lo que hace Shi Huangdi ordena unir todas esas murallas y formar la gran muralla china para contener la invasión de los mongoles. Muy bien, entonces así es. Adoptó la filosofía del legalismo. El legalismo es ser pragmático. Muy bien, ahí está la moneda, mire, esta es la moneda que establece. Ahí está, es una moneda media rara, ¿no? Con un hueco en medio, pero esa es la moneda china de Shi Huangdi. Ahora, el problema es que Shi Huangdi, él no quería morir. O sea, él buscaba la pócima de hacerse inmortal. Sí, Shi Huangdi buscaba la pócima para hacerse inmortal. Y ordena, él tenía una serie de brujos, ¿no? Justamente esos brujos que él tenía inventan la pólvora. Y la pólvora era básicamente para los fuegos artificiales, para ese tipo de cosas, ¿no? Pero sus brujos que inventan la pólvora estaban trabajando con mercurio. Y Shi Huangdi, que era un hombre prepotente también, abusivo, él un día entra a donde estaban sus brujos estos y los encuentra pues con el mercurio, ¿no? Y él dice, no, que esta debe ser la pócima de la inmortalidad. Oye, se tomó el mercurio este salvaje, se murió pues, él solito se mató, prácticamente fue un suicidio. Entonces se tomó el mercurio y muere pues. Ahora, como Shi Huangdi, si bien buscaba, ¿no?, la pócima de la inmortalidad, pero él mismo era consciente, ¿no?, de que eso no existía, él ya se había mandado construir su tumba. Una tumba espectacular, ¿eh? Acá está, ¿no? La tumba de Shi Huangdi. Algunos le dicen el primer emperador de China, porque claro, él unifica China, ¿no?, y derrota a los reinos combatientes. La gran muralla, ahí está, la gran muralla china para contener a los mongoles. Muy bien. David me dice, profe, es como tomar rompe, profe, al día siguiente ya no despierta. Tomar ron. No, trago corto hace daño. Trago corto es bravo. Terminas mal con el trago corto. Muy bien, acá está, mira, la gran muralla para contener a los mongoles. Muy bien. Vuelvo a repetirte, ya los reinos combatientes habían hecho ya murallas, y lo que hace Shi Huangdi es unir esas murallas y formar esta gran construcción que hoy en día es una de las 7 maravillas del mundo, ¿no?, del mundo moderno. Esta es la tumba de Shi Huangdi. 25.000 soldados de barro de tamaño natural, ¿eh? O sea, estatuas de barro, estatuas de terracota, le dicen, estatuas de terracota de barro, de tamaño natural. Parece que un ejército
los hubieran convertido en barro, con caballos, carrozas, todo espectacular, ¿eh? La tumba de Shi Huangdi. Igual se murió Shi Huangdi. Cuando muere Shi Huangdi, queda su nieto gobernando, que no dura mucho, y se pasa a la siguiente dinastía, que es Han, la dinastía Han. Y aquí vamos a destacar al emperador Wudi, al emperador Wudi, Han Wudi. Este emperador Wudi es muy importante porque él promueve bastante el comercio, y ahí es donde se activa la ruta de la seda. La ruta de la seda, que lo vemos acá en el mapa, la ruta de la seda, donde la mercadería de China llegó hacia lo que es Persia, y de ahí incluso llega a lo que es Roma. Productos como, por ejemplo, la porcelana, la seda, productos como el arroz, comienzan a ser llevados por la ruta de la seda hacia Persia, y de ahí incluso hacia Europa, ¿no? Este emperador Wudi es muy importante porque él incentiva bastante el comercio por la ruta de la seda. Muy bien, entonces creo que ya estaría con todo esto. Vemos otra vez acá Lao Tse con su libro el Tao Te Ching, el Yin y el Yang, Confucio. Estas son las pagodas, muy bien, claro que sí, que es una arquitectura, un templo religioso, las pagodas, así es. Y los inventos de la China antigua, ¿no? La pólvora, el papel, brújula, imprenta, porcelana, entre otros. Muy bien. Vamos entonces a acabar, te voy a dar las claves para luego ir con el curso de cívica. Mira, pregunta 17 dice, a ver, pongan sus claves, a ver. ¿Qué vamos a marcar aquí? A ver. ¿Qué vamos a marcar aquí? A ver. A ver, dice 17. Río relacionado al periodo neolítico en la China antigua. Yo te dije, ¿no? ¿Dónde se dio la revolución neolítica? La agricultura, que el mijo, que el arroz, que la domesticación del chancho, la gallina, el pato, en el río Amarillo, el río Huanghe. 17, agüita. 17, agüita. 18, importante fósil humano relacionado a los tiempos prehistóricos de China, el sinántropo, que era un Homo erectus, sinántropo pequinense, ¿no? Que ya utilizaba fuego. 18 besos. 18 besos. Siguiente. 19. Antigua cultura de la China relacionada con la cerámica negra y el uso del torno alfarero. Esa es la cultura Longshan. 19 dedos. 19 dedos. Siguiente, 20. En la China antigua la llamada cerámica roja, aunque con decoración en blanco, esa es la otra cultura, Yanshao. 20 casas. 20 casas. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 17 agüita, 18 beso, 19 dedo, 20 casa. Vamos con la segunda columna. A ver, dice 21. Personaje chino relacionado a los inicios de la dinastía Xia. Esta es la primera dinastía Xia, el conde Yu. 21 besito. 21. Ahí está, 21 besitos. 22, la dinastía china que se relaciona el trabajo orfebre de las grandes campanas de bronce, además del culto de los antepasados. Esa es la segunda dinastía, la dinastía Shang. Dinastía Shang, 22 besos. 22 besos. 23. Dinastía china que se relaciona a la difusión del pensamiento de Lao Tse y Confucio. Esa es la dinastía donde China
se divide en los 7 reinos combatientes, ¿no? La dinastía Zhou, 23 casa. 23 casa. Siguiente, 24, dice, filósofo chino relacionado a ver, dice ahí, no lo leo bien, al Tao Te Ching, relacionado al Tao Te Ching, es su libro de Lao Tse, 24 agüita. 24 agüita. Muy bien, entonces mira la segunda columna. Mira la segunda columna. Ahí están las claves, están en el chat. 21 beso, 22 beso, 23 casa y 24 agüita. Muy bien, vamos con el segundo bloque. Mira, ya, a ver, muchacho, pon tus claves, por favor. Pon tus claves. Ya chicos, a ver, vamos a poner las claves. A ver chicos, dice, pregunta 25, filósofo chino que plantea un respeto a las jerarquías imperiales. Muy bien. Y a las jerarquías sociales, ¿no? El padre, el hijo, ¿no? En un país hay un grupo que gobierna y el resto debe obedecer. Muy bien, eso no significa que haya un mal gobierno, ¿eh? Eso decía ¿quién? Confucio. 25 beso, Confucio. Dicho sea de paso, chicos, recuerden que China es el país más poblado del mundo. Actualmente tiene ya casi 1.300 millones de habitantes. Una barbaridad.
1.300 millones de habitantes. Perfecto. Imagínense, ¿no? Si acá nomás con 30 millones ya. Pero en la actualidad, profesor, Sí, dime, te escucho. en la actualidad hoy la India es el país más poblado del mundo por el COVID, por el COVID, ¿no? No, todavía, pero se proyecta ya. Sí, todavía sigue siendo China por un poco. Bueno, en realidad no es un poquito, es regular, pero un ratito, un ratito. Sí, no, China todavía sigue siendo. Tiene 1.300, pero hay un detalle. En China ha habido durante muchas décadas un control sobre el crecimiento de la población. Lo del famoso hijo único en China, lo del famoso hijo único, durante décadas. Más bien hace ya algunos años lo han dejado eso, pero eso no significa que tengas un montón de hijos, ¿ah? Sino sigue habiendo un control de la población en China. Natal. Exacto. En cambio en la India no. En la India no. Entonces, al ritmo de crecimiento de la población de la India lo va a superar. De acá será pues unos 15 años, ya la India lo supera. Porque la India sí no tiene un control de población, ¿no? De crecimiento de población como sí lo tiene China. Entonces, si China ha dejado la política del hijo único, era porque, por ejemplo, en las zonas rurales ocurría lo siguiente, ¿no? Las familias solamente querían tener hijos. Entonces, cuando salía embarazada la mujer, la china, iba pues, ¿no? A que vean, caramba, su ecografía. Y si veían que era niña, no, le hacían abortar, porque no querían niña. Yo quiero chinito. Entonces le hacían abortar porque voy a tener un hijo, tiene que ser varón. Entonces eso pasaba en las zonas rurales. Entonces justamente para evitar eso es que en las zonas rurales se dejó que tengan primero 2 hijos. Ya, si la primera te sale chinita, déjala, prueba suerte, concéntrate para que el segundo sea varón. Entonces hicieron eso. Y después también porque algo parecido estaba ocurriendo en las ciudades, donde solamente nacían niños nomás, pero ¿qué hago yo teniendo puro varón? Entonces necesito también mujeres, entonces por eso es que comenzaron ya, y lo han dejado, la política del hijo único hace unos años, pero sigue habiendo todavía bastante supervisión del Estado sobre la población, cosa que no pasa en la India. La India sí es un poco más informal, entonces en la India sí, al ritmo que crecen, lo va a superar. Bien, entonces, la China es bien curioso como país, pero bueno, vamos ahora con la pregunta 26. Dice, ordenó unir construcciones en el norte de China y así dar origen a la Gran Muralla. El emperador que unificó los reinos combatientes, Shi Huangdi, 26 casa. 26 casa. 27. Dinastía que se le atribuye el uso intensivo a nivel comercial de la ruta de la seda, la dinastía Han, con el emperador Han Budi. 27 dedo. 27 dedo. Siguiente, 28. La relación cronológica correcta con respecto a las antiguas dinastías chinas es: primero tiene que ser la Xia, de ahí la Shang y de ahí Zhou. 28 beso. 28 beso. Muy bien, entonces ahí está la primera columna. La primera columna. Aquí están las claves en el chat. 25 beso, 26 casa, 27 dedo, 28 beso. Vamos con la segunda columna, a ver. 29. Según la historia de China, ¿cuál fue la primera dinastía legendaria? Claro, o sea, la primera dinastía china es Xia. Xia. Entonces, 29 agua, ¿no? Fundada por el conde Yu. 29 agüita.
Siguiente, 30. En la China antigua caracterizó a la dinastía Qin. Dedo, se produjo la primera unificación política, ¿no? Porque la dinastía Qin es la de Shi Huangdi, el famoso unificador, ¿no?, de los 7 reinos combatientes. 30, dedo. 30, dedo. Muy bien. Luego dice 31. Durante la época imperial, los funcionarios chinos, considerados defensores de las tradiciones y el orden, fueron... los funcionarios son los mandarines, así se llamaban, mandarines, a los funcionarios, los burócratas. 31, beso. 31, beso. Y 32. Dice, en los inicios de la China antigua, la cerámica pintada de la cultura Yanshao estaba destinada... bueno, la cerámica esta de Yanshao estaba relacionada a los ritos funerarios, ¿no? Poner ahí junto a los muertitos. Beso. 32, besito. 32 besitos. Muy bien, chicos. Bien, hemos terminado Historia Universal. Hacemos un paréntesis 5 minutitos y de ahí arrancamos con lo que es cívica, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿ah?